Este video es un reporte de cómo va la estrategia que está usando el presidente Bukele para recuperar la golpeada economía de El Salvador. Recordemos que en su discurso de la toma de posesión de su segundo mandato, el presidente Bukele prometió que enfocaría todos sus esfuerzos en lograr el milagro económico en El Salvador, así como se logró el milagro en materia de seguridad. Así que en este video vamos a ver cómo va el reto del presidente Bukele de recuperar la economía de nuestro país. Vamos con la información. Hace unas horas el presidente Bukele acaba de publicar la noticia de la apertura de una central de abastos en la capital de El Salvador. Esto con el fin de que no solamente el consumidor final tenga acceso a alimentos más baratos, sino también aquellos comerciantes, supermercados y restaurantes que quieran hacer compras al mayoreo en esta central de abastos. Esta es la nueva central de abastos, el mejor lugar para que mayoristas, restaurantes y comercios compren frutas y verduras a los precios más bajos y con excelente calidad. Está ubicada en Avenida Rosario Sur, a la par de Plaza Soyapango. De aquí se abastecen los 50 agromercados en todo el país, que en los próximos días también se estarán renovando. En la central de abastos se compra directamente a productores locales, pues el 75% de los productos son salvadoreños y el 25% son importados. Además, aquí encontrarán una amplia variedad de productos, como granos básicos, lácteos, pescados, mariscos, huevos y carnes. Está abierta de lunes a sábado, de 2 de la madrugada a 10 de la noche. Paso a paso, estamos trabajando para garantizar la sostenibilidad alimentaria de nuestro país. Más información en las redes del Ministerio de Agricultura. Hasta ahora solo los agromercados vendían alimentos baratos y se los vendían al consumidor final, que son familias o alguna persona particular que llegara a comprar. Y por eso es que los comerciantes en los mercados tradicionales estaban quejando de que ellos no podían competir contra los agromercados porque no tenían acceso a importadores que les vendieran baratos estos alimentos. Ahora sí van a tener acceso a estos vendedores y van a poder revender esos alimentos a bajo precio. Y cabe mencionar que esta central de abastos traerá beneficios para todo el país, no solamente para San Salvador, porque recordemos que los mercados tradicionales que están en los diferentes departamentos de El Salvador vienen a San Salvador para abastecerse de alimentos y así revenderlos en sus municipios o en sus departamentos. Así que desde esta central de abastos saldrán varios camiones que son propiedad de los importadores y también de los productores nacionales, y estos camiones irán a los diferentes mercados donde están ubicados otros comerciantes que van a comercializar todos estos alimentos a bajo precio. O sea que básicamente gran parte del país se verá beneficiado con esta central de abastos. Está de más decir que este proyecto traerá beneficios a la economía de El Salvador. En primer lugar y de forma directa se verán beneficiados todos los salvadoreños que puedan acceder a este lugar a poder ir a comprar sus alimentos ahí. Esto será un duro golpe para la inflación que mes con mes vemos que únicamente aumenta y que no bajan los precios de todos los productos en general. Pero ahora sí estamos viendo una luz al final del túnel con estos precios más baratos de los alimentos, obviamente para el que quiera comprar en ese lugar. Por otra parte, también los comerciantes, los supermercados y los restaurantes van a verse beneficiados con esta central de abastos, ya que podrán comprar sus alimentos más baratos, lo que significa que van a reducir sus costos y obviamente van a aumentar sus ganancias. Esto puede permitir que haya más personas contratadas en los supermercados o en los restaurantes, o que incluso se vean nuevas sucursales abiertas gracias a que tienen mayores ganancias. Todo esto en vísperas de la época navideña que, como todos sabemos, trae altos precios en los alimentos, y todo debido a la gran demanda que hay en El Salvador de alimentos, principalmente para estas fechas. Quiero aclarar que con esto solo estoy dando una apreciación técnica de los beneficios que puede traer al país esta nueva central de abastos, y que el gobierno solo está siendo un facilitador o un administrador de esta central de abasto y de los agromercados para que los productores nacionales y los importadores puedan
tener el acercamiento o un contacto directo con la población para poder vender sus productos. Y es que ustedes saben que siempre que hay un proyecto de esta índole, los que me siguen desde hace rato saben de que, por ejemplo, cuando se anunció que se quiere crear una central nuclear acá en El Salvador, pues yo expuse los puntos buenos, los positivos y los malos o los no tan buenos, digamos los negativos. Acá todavía no encuentro algún punto negativo, tal vez el único pueda ser que algunos importadores puedan quedarse fuera de esta central de abastos y que van a tener una gran competencia. Pero obviamente la competencia van a ser otros mismos importadores y es una competencia legítima. Aquí solo vengo a dar mis apreciaciones sobre este proyecto, no como algunos economistas que dicen, bueno, economistas entre comillas, porque dicen de que comprar en un mercado es para pobres y que comprar en un supermercado básicamente te da estatus, o eso quieren decir con sus palabras. ¿Cómo se les ocurre que un economista le va a dar ese consejo o va a dar esa apreciación de lo que es la economía y lo que es comprar en un mercado? ¿Cómo un economista les va a decir que comprar en un mercado es para pobres si ahí te puedes ahorrar mucho dinero? Y que comprar en un supermercado, en estos donde hasta hay escaleras eléctricas, eso sí te da estatus, eso sí es bueno. Precisamente esos pensamientos son los que empobrecen a muchos países consumistas, así que no hagan caso a eso. Les hago esta aclaración porque cada quien sabe a quién consume en redes sociales y a quién le va a creer la información que expone. Yo solamente, como les digo, doy mi apreciación. Hace unos días el presidente Bukele publicó en sus redes sociales esta información que más me parece un mapa de cómo está la actualidad económica acá en el país. Y lo vamos a interpretar. Está en inglés, pero yo se los voy a ir traduciendo. Tampoco es que esté difícil. Bueno, dice, el crimen ha bajado. Básicamente él lo muestra o lo ejemplifica con iconos. El crimen ha bajado, eso ya todos lo sabemos aquí en El Salvador. El Bitcoin ha subido y eso es algo muy importante porque actualmente el Bitcoin vale más de $70,000. Imagínense, cuando se reportaban algunas ganancias en el país estaba a menos de $60,000. Y ahora que está a 70,000, a más de 70,000, como pueden ver acá en este gráfico, pero nos interesa ver las ganancias que ha tenido El Salvador con esto, porque recordemos que El Salvador tiene una reserva de Bitcoin que está resguardada por el presidente Bukele. Entonces, si nos vamos al sitio web nayibtracker.com, vemos que la suma de las ganancias ascienden a $87,782,000. Esto es solo de ganancia. La diferencia de cómo se inició cuando se compraron los Bitcoin y a lo que tenemos ahora en la cartera del gobierno gracias a este aumento en el precio del Bitcoin. Ojo, siempre hago esta aclaración. Esta es una ganancia virtual, o sea que no es una ganancia real, porque el presidente tiene que cambiar estos Bitcoin a dólares para poder percibir una ganancia real. Mientras esté en Bitcoin, este está sujeto a la volatilidad de la misma criptomoneda y podría ser que dentro de un mes, 2 meses, el precio del Bitcoin baje y se pierda parte de esa ganancia. Entonces es un riesgo que se está corriendo, pero que desde hace años que se adoptó el Bitcoin vemos que solo ha subido el precio, así que ha sido una buena apuesta hasta ahora. Bueno, ya vimos que dice el Bitcoin ha subido, los precios de los alimentos han bajado, lo que acabamos de ver con los agromercados y ahora con la central de abastos. La economía dice que ha subido. Supongo que se refiere a la macroeconomía, o sea, lo que vemos en el país, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, que se ha reportado una mayor ganancia de las empresas. Básicamente esto es el total de las ganancias que generan las empresas y sí, ha habido un aumento, lo dicen las estadísticas, pero todavía la economía de las familias está un poco baja. Aún falta que siga progresando, pero es cuestión de tiempo para que todos estos cambios vayan surtiendo efecto. La migración ha bajado y eso es cierto. Muchas personas, en lugar de querer irse para Estados Unidos, se están viniendo de Estados Unidos. El turismo ha subido, que eso lo vemos todos los días prácticamente,
Y dice acá que ha subido el FDI, que traducido al español es la inversión extranjera directa hacia el país. Obviamente ha subido porque hemos visto incluso hoteles nuevos que están construyendo o que se planean construir, y muchos están apostando a invertir acá en El Salvador. La construcción ha subido porque ya sabemos, hay muchas demandas de vivienda acá en el país, entonces ha aumentado la construcción en nuestro El Salvador. La generación de energía ha aumentado también. El poder militar ha aumentado, eso es obvio porque lograron contener a las maras. El poder blando ha subido. El poder blando significa, o mejor dicho, se refiere a como influencia que tiene El Salvador en los demás países, una influencia directa que tiene El Salvador. Entonces eso ha mejorado. También la imagen a nivel mundial de El Salvador ha mejorado, esto también es obvio. El riesgo de país ha bajado. Podemos ver cómo muchas calificadoras de riesgo le han mantenido el riesgo, el índice de riesgo a El Salvador, o sea, de que no hay riesgo de que caiga en impago. Esto es importante porque así más inversionistas se animan a comprar bonos de El Salvador porque ven que El Salvador sí paga o sí honra sus responsabilidades financieras o responsabilidades con los inversionistas. Los bonos también dice que ha subido, y eso él lo ha estado reportando el presidente en varias ocasiones y hemos visto que es real. También el índice de aprobación ha subido, o sea, la aprobación que tiene la gente hacia el gobierno. Las tasas impositivas o los impuestos han bajado. Recordemos que el último impuesto que se eliminó para la mayoría de la población fue el SESC, que se dejó siempre para las empresas, me parece. Entonces las ganancias han aumentado y prueba de ello es el Producto Interno Bruto. Y el gasto del gobierno ha bajado. Recordemos que se han hecho incluso despidos en el gobierno con tal de bajar el gasto que se estaba haciendo. Un gasto que se trae heredado de otros administraciones, de otros gobiernos, y que lo estábamos sufriendo todavía en el gobierno del presidente Bukele. Y los déficits han bajado, que el déficit es otro problema que se venía digamos así, cargando desde los gobiernos pasados, que la recaudación fiscal no era suficiente para poder cubrir los gastos del gobierno. Ahora ya se llegó a eso, se tuvieron que tomar estas medidas de hacer despidos o recortes en el sector de salud y educación y también en el ramo de cultura, y de ahí es que se ha logrado nivelar un poco lo que son los gastos del gobierno. Y lastimosamente han tenido que hacer estos recortes, pero todo sea por recuperar la economía de El Salvador. Aquí es importante aclarar algo. En temas macroeconómicos, o sea, la economía en general del país está bien y va con buen paso. Digamos, vamos mejorando y se va llegando a la meta que se quiere alcanzar. Pero en temas de microeconomía, o sea, si ya hablamos de la economía de las empresas, o incluso si nos vamos más específico a las familias, ahí todavía hay mucho trabajo que hacer y todavía hay muchas carencias económicas en las familias. Como siempre digo, no vivimos en el país de las maravillas, pero sí estamos por buen camino, se ven buenas señales, pero todavía falta. Y aquí hay algo que también hay que destacar, y es que muchos economistas a nivel internacional estaban tratando de predecir una recesión económica, no digamos una crisis económica como tal, sino una recesión, o sea que las personas se abstienen de gastar por falta de dinero, y esto se estaba tratando de prever en Estados Unidos. Ahora el Banco de la Reserva Federal ha bajado las tasas de interés de los préstamos, esto debido a que se ha estabilizado un poco la inflación, o sea que los precios ya no están subiendo tan aceleradamente como el año pasado, por ejemplo. Entonces se ha ido estabilizando y esto ha permitido que el Banco de la Reserva Federal pueda hacer este cambio o digamos este incentivo económico para dinamizar un poco la economía en Estados Unidos. Pero esto para el próximo año podría traer algunas consecuencias y podría traer una pequeña recesión, así que tenemos que estar alertas con este tema. Recordemos también que a la vuelta de la esquina están las elecciones en Estados Unidos y probablemente el presidente sea Donald Trump y él va a hacer cambios en el gasto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en este momento.
porque recordemos que Joe Biden ha sido uno de los que más ha aumentado el gasto en el gobierno, el gasto del Estado. Entonces creo que Donald Trump hará algunos recortes y esto puede también afectar o puede ayudar a que se dé esta pequeña recesión que les mencionaba y que mencionan los economistas. En cuanto a El Salvador, desde hace ya unas semanas que el presidente Bukele anunció que iban a haber recortes en los ramos de salud y educación, y lo hemos estado viendo en los últimos días, por lo que tenemos que estar también un poco alertas a esto, porque si son bastantes despidos, puede haber una repercusión en la economía de El Salvador, porque recordemos que mientras menos poder adquisitivo tengan las personas por el desempleo, pues no hay dinamismo económico, las empresas no ganan y por ende no hay empleos y es toda una cadena. Así que hay que esperar cuánto es el número de personas que van a despedirse de estos ramos de salud y educación. Como les decía, ya empezamos a ver este tipo de despidos, pero hay que estar atentos a la economía y como consejo, no gasten en cosas innecesarias. Tratemos de llegar al próximo año con una buena solvencia o tratando de solventar algunos préstamos que tengamos o tratando de economizar lo más posible, ahorrar. Incluso en épocas navideñas tratemos de ser un poco conservadores porque no se sabe qué es lo que nos depara el próximo año en materia económica, principalmente por lo que les mencionaba, el problema que hay en Estados Unidos y que obviamente nos repercute a nosotros directamente. Y no, el hecho de comprar en los agromercados no te hace pobre, te hace inteligente y te hace una persona ahorrativa, si es que estás buscando los mejores precios. Y no, tampoco comprar en un supermercado te da estatus o te hace una persona ya de la alta sociedad y como decía ella, que mis ingresos no me permiten ir a otro lado. Recuerden que el peor gasto que podemos hacer para nuestra economía es aquel que lo hacemos para apantallar a los demás o para dar una imagen de nosotros que no es la correcta. Así que no caigan en esos consejos. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este tema. Te pregunto, ¿crees que las estrategias del presidente Bukele para mejorar la economía del país están funcionando? Y otra pregunta, ¿crees que para el otro año nos espera una buena economía, nos espera abundancia o nos espera un poco de problemas económicos por todos los problemas mundiales que hay con este tema? Te leo en los comentarios. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para nuevamente agradecer a aquellos que tienen a bien hacer donaciones a este canal presionando el botón de super gracias que lo encuentran abajo de este video. De verdad, de corazón les digo muchas gracias y me están ayudando mucho a poder seguir adelante con mi trabajo periodístico. Así que pronto se viene nuevo contenido también para el canal. No olvides compartir este video con tu familia y amigos, suscríbete al canal siempre presionando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no olvides dejar tu like. Por acá te dejo algunos videos de la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.